Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de RD vamos a ver el tema de parónimos. Así que empezamos. Las palabras parónimas son aquellas que poseen una escritura muy parecida. No es una escritura exactamente igual, sino solamente parecida, porque siempre hay una letra, ya sea consonante o vocal, que son diferentes. Por ejemplo, ¿no? Es como que digas mesa con M y pesa con P, ¿no? Mesa y pesa son parónimas. Date cuenta cómo solamente se diferencian en una sola letra. Eso hace que su pronunciación también sea casi igual. Claro, como solamente se diferencian en una letra, cuando tú las pronuncias te das cuenta de que tienen una parecida pronunciación. No exactamente igual, parecida nada más, ¿no? ¿De dónde nace la palabra parónimo? En la parte de etimología que ves aquí, te dicen que parónimo proviene de las voces griegas para, que significa junto a, y onoma, que significa nombre. Es como que tú digas nombres que están juntos, porque ello alude a su parecido en cuanto a escritura. Como se parecen en la escritura, pueden estar juntas porque también tienen una parecida pronunciación. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de parónimos porque son varios, ¿no? O sea, son incontables. Aquí solamente vamos a enfocarnos en algunas nada más. Por ejemplo, tenemos este par de parónimos que son indolente e insolente. Fíjate cómo la pronunciación se parece, pero una es con D y la otra es con S. La que es con D, indolente, significa persona que no se afecta o conmueve por más que vea una situación triste. Una persona insensible, ¿no? Por ejemplo, Luis permaneció indolente ante esa situación. En cambio, la palabra insolente con S hace referencia a una persona que es vulgar, a una persona descarada, que ofende con la palabra, ¿no? Por ejemplo, ese alumno fue castigado por insolente. Otro par de parónimos son infringir con N y con una R antes, e infligir. Acá ya la diferencia es un poco más notoria, ¿no? La de arriba es con R, con N, la de abajo es con L. Infringir, que está arriba, significa quebrantar una ley, una orden. Por ejemplo, no debemos infringir las normas de convivencia. Se usa de ese modo. En cambio, infligir con L significa causar daño o imponer un castigo. Por ejemplo, lo acusaron de infligir lesiones a la víctima, o sea que golpeó a su víctima. Tenemos también estos parónimos que ya se diferencian no en una consonante, sino en una vocal, Oposición y aposición. Recuerda que los parónimos se pueden diferenciar tanto en consonantes como en vocales. Oposición, ustedes saben qué significa, ¿no? Es contradecir algo, oponerse a alguna idea, ¿no? Por ejemplo, el presidente criticó la oposición de algunos congresistas. Aposición, esta palabra la vimos en la clase de comunicación alguna vez. Una aposición es un sobrenombre con el que se conoce a un personaje o a un lugar famoso. Por ejemplo, la aposición de Roma es ciudad eterna. La aposición de Cusco es ombligo del mundo. Esa es una aposición. Va entre comillas siempre, además.
Otro par de parónimos son despensa y dispensa, que también se diferencian en una vocal. Despensa es un lugar de tu casa en donde tú guardas las cosas comestibles. Cuando, por ejemplo, dicen guarda la harina en la despensa. Dispensa, en cambio, es un permiso que se le da a alguien para que incumpla una norma o una ley. Por ejemplo, ¿no? Pidió dispensa debido a su mal estado de salud. Imagina que te obligan a ti a que hagas una tarea justo para el mismo día, pero tú estás muy mal de salud, entonces tú pides una dispensa. Abeja y oveja también son parónimas porque se diferencian tanto en una vocal como en una consonante, ¿no? Aunque esa consonante tiene el mismo sonido, que es la B y la V. Abeja, tú sabes que es un insecto que produce miel. Por ejemplo, le picó una abeja cuando jugaba en el parque. Y oveja es un mamífero rumiante, que tiene carne y lana muy valoradas, muy apreciadas. Por ejemplo, extrajeron la lana de esa oveja para hacer una chompa. Esas palabras tú las conoces. Otro par de parónimos son sexto con S y sexto con X, aunque también se diferencian en la C inicial y en la S inicial de abajo, ¿no? Sexto, el de arriba, es una canasta grande. Por ejemplo, coloca las manzanas en ese cesto y llévalas a la cocina. Sexto con X, tú sabes que significa lo que sigue al quinto, ¿no? Por ejemplo, quedó en sexto lugar en aquel concurso. Otro par de parónimos son contornear y contonear. Fíjate cómo acá la diferencia es que una lleva una R y la otra no. O sea que una tiene una letra de más, ¿no? También se puede dar ese tipo de parónimos cuando una palabra se parece a otra pero tiene una letra de más, ¿no? Por ejemplo, contornear con una R, el de arriba significa que tú traces el perfil o los límites de algo. Por ejemplo, se pidió a cada alumno contornear los lados de un cubo. En cambio, contonear, el que está abajo, es mover exageradamente una parte del cuerpo cuando caminas. Por ejemplo, a esa chica le gusta contonear las caderas cuando camina. Otro par de parónimos son inicuo e inocuo. Se diferencian en una vocal, ¿no? Inicuo significa injusto. Por ejemplo, ese juez tiene un comportamiento inicuo, injusto. Inocuo, en cambio, significa aquello que no hace daño, que no lastima. Por ejemplo, ese medicamento es inocuo, tómalo sin ningún miedo. Otro par de parónimos son especia y especie. Especia con A es un condimento, ¿no? Por ejemplo, el orégano es una especia que da sabor a las comidas. En cambio, especie con E es un conjunto de elementos que son semejantes entre sí. Por ejemplo, esa especie de reptiles están en peligro de extinción. Tenemos también absolver con L y absorber con R. Absolver con L es que tú libres a alguien de alguna culpa u obligación. Por ejemplo, el juez va a absolver a ese acusado por no hallarse pruebas. O sea, lo va a disculpar, lo va a liberar. Absorber con R, que está abajo, es que tú chupes una sustancia o líquido con un sorbete, con una cañita que le dicen, ¿no? Por ejemplo, ten cuidado al momento de absorber esa gaseosa. Bueno, chicos, nos estamos quedando aquí. Te estoy enviando una ficha de actividades. Por favor, la realices. Muchas gracias. Cuídense mucho.